Tras un largo letargo jugando el Persona 5, el experto vuelve a sus aposentos para enseñarles más de los personajes que sufrieron de la peor suerte de todo yoyos. Empecemos con un clásico. Los olds del canal sabrán que obviamente estoy hablando de Johnny Joestar. El clásico chat. Johnny empezó con su mala suerte desde que nació prácticamente, y le tocó este güey como papá. El George Joestar de este universo, del universo de Steel Ball Run, no es para nada un ejemplo de buen padre, y eso lo demostró en 3 ocasiones cruciales que mencionaré más adelante. Como en esta sección de los personajes con la peor suerte de yoyos, veremos innumerable cantidad de figuras paternas nefastas. Decidí dosificarlos todos estratégicamente para que haya uno por video. Eventualmente, cuando termine la sección, pondré una encuesta para que determinen ustedes, la grandiosa y todopoderosa audiencia, ¿cuál fue el peor padre de todos? Volviendo con el padre del Jonas, este güey como que tenía algo personal en contra de su hijo, porque era sumamente estricto con él, y además sus castigos más que severos, yo los llamaría violencia psicológica. Por ejemplo, cuando se dio cuenta que Johnny alimentaba a su ratón mascota en la mesa, lo obligó a ahogarlo con sus propias manos. Por suerte para nuestro yoyo, tenía a su hermano Nicolás, quien lo ayudó, aconsejó, motivó y, en pocas palabras, fue un contrapeso para la pésima crianza de George Joestar. Sin embargo, recordemos que este video es de los personajes con la peor suerte de todas. Y como este maníaco es el creador de la serie, Nicolás se iría al lobby tras despawnear enfrente de Johnny. Peor aún, Johnny creyó toda su vida que fue su culpa, debido a que Diego Brando dijo que había un ratón que asustó el caballo que tiró a Nicolás. Y como Johnny días antes había librado al suyo para evitar despawnearlo. Posterior a este evento traumático, Johnny siguió el camino de su hermano, siendo constantemente comparado, para mal, por su padre, pues para él, su hijo menor no estaba al nivel que habría llegado el mayor. Por si le quedaban dudas a Johnny de lo que su papá sentía por él, George Joestar se lo dejó bien clarito en una sola oración. Años después, Johnny se rodearía de gente interesada por su fama y dinero, los cuales lo abandonarían en su momento más bajo. Entiendo que cuando alguien se cuela en la fila, pues es desagradable, pero lo que le hicieron a nuestro muchacho fue absurdamente desproporcionado, la verdad. Y encima de haberlo balaceado, lo llevan al hospital con el peor personal del mundo. Comprendo que la época en la que se ambienta Steel Ball Run no se caracteriza por el trato humanitario ni la calidad sanitaria, pero se supone que Johnny era absurdamente rico y famoso. ¿Neta no podían llevarlo a un hospital mejor, o al menos uno en donde lo traten mejor los enfermeros y médicos? Ya después de esto sufriría lo correspondiente a cualquier protagonista de esta serie. Vivir momentos de estrés extremo que posiblemente a futuro le generen una especie de estrés postraumático, daños físicos que a cualquiera de nosotros nos llevaría al otro barrio, y el desvivimiento de uno que otro mejor amigo de la parte. En este caso hasta se puede considerar afortunado, porque solo se le fue un amigo, un posible interés amoroso, el cual tampoco hay que contar tanto porque nunca se llegó a nada, 2 aliados y uno que otro conocido. Aunque al final ni siquiera pudo completar la Steel Ball Run ni llevarse el cuerpo santo, hasta eso podemos decir que le fue bien al locuaz este. Se llevó un recuerdito de la carrera y de paso se consiguió una mujer no promiscua, o sea, tradicional. Sin embargo, Araki, cuando ve a alguien llamado Jonathan ser feliz, como que le da algo, por lo que ideó una forma para maltratarlo un poquito más.
De todas las Pokémonas, como diría el profeta Zambuchido, que hay en todo el mundo, Johnny justo se enamoró de la que su linaje padece de una maldición que le provocaba un desvivimiento lento y muy solamente doloroso. Johnny no se podía quedar de brazos cruzados, así que fue por el cadáver de su compa el Jesus para curar a su esposa. Sin embargo, la maldición de piedra se pasó directamente de ella hacia su hijo. Ante esta mala suerte, Johnny supo lo que quería Araki: el sacrificio de un héroe. Tras que Johnny aplicara el sacrificio, chat, salvaría a su linaje de la maldición de piedra que siguió torturando a la otra rama de la familia, dándole paz a su linaje por un tiempo. Johnny tuvo mala suerte, muy mala suerte. Sin embargo, hasta eso, se topó con buenas personas en los últimos años de su vida. El siguiente puesto no tuvo esa suerte, pues tuvo la desdicha de toparse con una mujer promiscua. Hablo ni más ni menos que de Aisho, el vagabundo de la parte 8. Este piedroso muchacho, al ser un hombre roca, necesitaba tomar un letargo de unos meses cada cierto tiempo. Esto se lo explicó a su bellísima damisela, la cual le dijo que no importaba, que lo inspiraría. Mentiras, puras y viles mentiras. Pues cuando el güey se puso en modo roca, mi compa, su novia promiscua trajo a un güey a la casa de Aisho, casa muy seguramente más bonita que las nuestras. Y el cholazo, como le diría el rey Espartaco, empezó a... ya sabe, a su novia, muy seguramente más linda que las nuestras, en su comodísima cama, muy seguramente más cara que todas las nuestras juntas. Esto mientras dormía muy bien posicionado estratégicamente debajo de la susodicha cama. Una cosa es que te engañen, lo cual está feo. Sin embargo, esto es otro rollo. Esto es un mundo de diferencia con un coqueo normal. No solo es el hecho, es que el güey literalmente estaba debajo de la cama. Espero que ahora sí me crean cuando digo que Araki es todo un maníaco sociópata. Aunque no tenga pruebas físicas de lo que estoy sustentando, no tengo dudas de que Araki ni siquiera estaba en su fase final. La mente de este chino siempre sorprende. Y esto lo sé porque aún no acaba la tragedia de este pobre hombre. La mujer promiscua lo abandonó en esa casa mientras la estaban demoliendo. Así que cuando despertó el vaga de la parte 8, no tenía novia, ni casa, ni siquiera otro cambio de ropa, nada. Solo se tenía a él y al otro piedroso al cual papearon al inicio de la serie. Y Aisho tendría el mismo destino por estar haciendo negocios con Yobin y Yagiyama, lo cual terminó en una serie de eventos en los que estaría enfrentándose a Yasuho y a Suguri, quienes lo mandarían para el otro barrio. Mucho se habla de Ringo Rotagain, de Sandman, de Wamuu o de incluso de Rikiel. A partir de hoy, cuando se hable de villanos secundarios que merecían la felicidad, no quiero que se les olvide el nombre de el vagabundo de la parte 8. Sin embargo, cuando una puerta se cierra, una ventana se abre y Aisho tuvo la buena suerte de aparecer en, contando 3 de los mejores videos del experto en yoyos. El de los cooks y los chats, el de rompecorazones y soldados caídos, y ya mero. Al final, este vagabundo terminó siendo todo un suertudo. Pero bueno, volviendo al yoyoverso original, tenemos al muchacho usuario del stand de The Sun. Hablo ni más ni menos que de Arabia Fats. En remotos tiempos en este canal, es decir, el año pasado,
Lo incluí en mi serie de stands buenos con peores usuarios. Y si les soy sincero, no entiendo por qué lo agregué. Porque este pobre hombre, quien tenía el poder de aumentar muchísimo la temperatura de una zona específica mediante su stand, que es un segundo sol, fue vencido porque los Crusaders se dieron cuenta que habían dos piedras iguales en el desierto, suponiendo que entonces una de estas debería ser un espejo en el que se esconde su usuario. Estos güeyes se estaban muriendo de calor y se dieron cuenta de algo tan absurdamente irrelevante y que además terminó volviéndose sumamente determinante para derrotarlo. Le tocó ser derrotado de la forma más imbécil posible. Y aún así no fue comprendido. Y hasta llegó a ser negado por el experto en yoyos. Para aumentar su mala suerte, su puesto ni siquiera tiene ninguna importancia. Nomás lo puse para rellenar unos minutos y volver a Yoyolion. 2 palabras. Simp Incel. Sinónimos de Yoshu Higashikata. Esto ya lo comenté en un anterior video, pero la neta creo que no hay forma más chat de explicarlo. Imagínense nacer siendo un adefesio, un capricho de la malformación humana con este peinado. Suficiente castigo, ¿no creen? Para Araki no. Para Araki eso es solamente el punto de partida. Es la base para construir una vida llena de degeneración humana. Yoshu se creía el prota. Tenía ropa y peinado peculiar. No diremos que era la mejor ropa ni que era el mejor peinado, pero al menos era peculiar, era singular, era distinto. Destacaba del resto. Algo digno de un prota, ¿no creen? Además de eso, era estudiante. Tenía una amiga de la infancia y vivía rodeado de mujeres féminas, íntimamente activas. Ya sé lo que me van a comentar. Me acuerdo bien de Yoyolion. Resumí la parte volumen por volumen y luego hice un resumen general. Sin embargo, he notado que los japoneses tienen unos cuantos problemas con sus relaciones personales, por así decirlo. El punto es que Yoshu lo tenía todo para volverse el prota virgin de anime escolar promedio. Sin embargo, no contaba con la llegada de un clásico chat. Yosuke 8 llegó, se lo papió con el arte de la seducción de Robert Greene. Se llevó consigo a la amiga de la infancia, a la hermana menor y a una chava que nomás pasaba por ahí, pero que también se la llevó. Después de eso, se ganó el cariño de toda su familia, le quitó su habitación, se quedó con el mejor regalo del cazabichos Yobin, se llevó el Lamborghini de oro de este último, se quedó con los power-ups y al final de la serie hasta escogió el pastel que se iban a comer. Dale 2 semanas a este rufián y hasta se quedaba con la otra hermana, la cuñada, la M palabra censurable por YouTube. Y de paso, ya si vamos a esto, hasta se llevaba a la Miscuapro del vagabundo. Dejando esto de lado, Yoshu fue vapuleado por Vitamin C. Se convirtió literalmente en el vato que salía de la alcantarilla. Fue víctima de la maldición de Milagroman, lo cual no consideraría malo en sí, pues al final disfrutó del dinero más que el tiempo que estuvo realmente preocupado por el efecto, pero tenía que comentar aún así. Fue papeado por su propia madre, papeada muy bien merecida, por cierto, y al final de la serie, por andar creyéndose el prota, perdió su bracito. Este puesto nos deja una lección importante. A diferencia del resto de personajes que aparecen en esta serie de videos, donde al chile pensamos que Araki se pasó de lanza con ellos, también hay uno que otro personaje, como este, que se merece por mucho su tragedia. Es más, que considero yo que Araki fue muy amable con ellos. Inaugurando una nueva sección para nada similar a una vista anteriormente, pero con nombre diferente porque otro canal más grande lo está usando y no quiero que la gente se confunda.
tenemos Yo-Yo Versus. Si alguien tiene un mejor nombre, por favor, déjenmelo en los comentarios. Esto fue lo único que se me ocurrió. En esta prestigiosa noche, con el fin de festejar el 3er aniversario del canal, les tengo un versus entre Dio y los demás villanos de JoJo's. Antes de iniciar voy a poner unas reglas para poder ser lo más justo posible en estos enfrentamientos. Primero que todo, se pondrá en un lugar neutral, donde ningún factor ambiental puede afectar a ninguno. Es decir, obviamente no pondré a Dio enfrentándose a Kira Yoshikage en pleno día, porque en ese caso no habría chiste en enfrentarlos. Segunda regla, ambos personajes los pondré en su punto máximo. Esto principalmente porque Dio, al no contar con stand en la primera parte, todos los enfrentamientos se resumirían en que Dio no vería los stands ni podría atacarlos, así que perdería. Y la tercera regla, que más que una regla es algo que añadiré al final, es que pondré un porcentaje estimado de qué tan seguro estoy del resultado. Es decir, Dio gana un 90% de las veces, o Dio pierde un 70% de las veces, ¿ok? Teniendo esto en cuenta, empecemos. Y como no quiero dejar dos partes sin enfrentamiento, tenemos un Dio versus Dio. Dio de Stardust Crusaders versus Dio de Phantom Blood. Este enfrentamiento se resume demasiado fácil, pues como se vio en Stardust Crusaders, los vampiros en el actual sistema de poder no tienen ninguna oportunidad. Esto principalmente porque los stands son invisibles para los no usuarios y además se necesita de uno para dañarlos. El enfrentamiento se resumiría en The World deteniendo el tiempo y atacando directamente a la cabeza. Al final ni siquiera hace falta que nos imaginemos un escenario en donde ambos personajes tengan conocimiento de sus técnicas, pues el Dio The World ya sabe cuáles eran sus técnicas cuando era un vampiro, y el Dio de Phantom Blood, independientemente de conocer el poder de The World, no podría hacer absolutamente nada contra su contraparte con stand. Este caso no tiene mucho que comentar, sin embargo, el siguiente enfrentamiento sí tiene muchísimo que debatir. Dio The World versus Cars Perfecto. Este es un caso muy polémico, principalmente porque tras activar la máscara de piedra en él, alcanzó uno de los mayores poderes de toda la serie de JoJo's. Aunque se supone que no puede atacar a los stands al no ser usuario, pronto explicaré por qué digo se supone, no importa lo que le hagan, porque tiene factor curativo de vampiro, es inmune a prácticamente cualquier daño, puede utilizar Hamon a máxima potencia y es capaz de cambiar su anatomía para obtener distintas ventajas físicas. Por si acaso con todo lo demás le hacía falta una que otra mejora. Ahora sí, algo que me ha estado rondando la cabeza desde la primera vez que vi Steel Ball Run es que posiblemente Cars desarrolló un stand o estaba en camino de despertar uno. Esto porque según las reglas de los stands que se ven al final del 10º volumen de Steel Ball Run, se mencionan dos cosas importantes. Al hablar del desarrollo de stands, añaden ilustraciones de una flecha stand y otra de la máscara de piedra, con un texto encima que dice que habían herramientas que ayudaban al desarrollo de estas habilidades. Posteriormente en estas reglas se comenta que tanto el giro como el Hamon son técnicas que se consideran un paso hacia el desarrollo de estos stands. Cars utilizó la máscara y se convirtió en usuario de Hamon, por lo que posiblemente sería capaz de utilizar un stand y por lo tanto atacar a The World y a su vez ser dañado por The World. Si este es el caso, Cars acabaría fácilmente con Dio. Lo único que podría hacer nuestro vampiro favorito sería intentar huir aprovechando el tiempo detenido, pero poco más. Aunque
Dio tendría la oportunidad, la minúscula oportunidad de ganar, pues si destruye al stand, pues muere también Cars. Porque como mencionan las reglas de los stands que ya había citado antes, si se destruye al stand, el usuario también muere. Este sería el mejor caso para nuestro vampiro, es decir, yo. Pues en el caso de que Cars no tuviera stand, The World a la larga no haría nada, con únicamente Hammond, Cars ganaría. Sobre todo teniendo en cuenta que su manejo de este es muy superior a lo antes visto. El único escenario en el que Dio podría ganarle a Cars es en el caso de que este último posea un stand y a su vez sea más débil que The World. Lo suficientemente débil como para que Dio pueda destruir ese stand antes de que Cars ataque directamente al usuario y lo destruya rápidamente. Sin embargo, considerando que Cars es la forma de vida definitiva, supongo que su stand también debería estar al nivel. Por lo tanto, considero que, aún en este caso hipotético, las posibilidades de que Dio gane son minúsculas. Por lo tanto, ya doy este combate por perdido. Dio pierde en el 99% de las ocasiones, según estimaciones de mí, del gran experto Dio, solo Dio. Y digo ese 99 siendo bastante optimista. Yendo a la parte 4, ahora enfrentaremos a nuestro muchacho contra este oficinista. Killer Queen es un stand muy fuerte. Cualquier cosa que toque se convierte en una bomba que estalla cuando Kira hace el gesto de pulsar un interruptor con su mano. También es capaz de sacar un mini tanquecito que persigue la mayor fuente de calor y al encontrarla explota. Este Sheer Heart Attack es sumamente resistente y puede explotar varias veces, aunque su habilidad más fuerte sin duda alguna es By the Dust. Con la tercera bomba, Kira puede retroceder en el tiempo cuando alguien descubre su identidad, y cuando la nueva temporalidad llega al mismo punto, quienes hayan descubierto la identidad de Kira explotan. Aunque para esto tiene que retirar su stand e introducirlo a una persona, quien conservará sus recuerdos del tiempo reiniciado, y el que ocasionará las explosiones si revela la identidad del usuario. Con estas habilidades, Kira no podría hacer mucho. Tanto Star Platinum como The World comparten prácticamente las mismas estadísticas, y al ver cómo Yotaro, con un pie en el otro barrio, destrozó a puño limpio a Kira, entonces Dio podría hacer lo mismo contra él. Aunque Dio es confiado, raramente se dejaba golpear. Recordemos que en Stardust Crusaders nadie pudo atinarle un buen golpe hasta la batalla final contra Star Platinum, quien compartía las mismas estadísticas y además lo agarró por sorpresa. Además, los golpes de Dio normalmente son sumamente fulminantes. Donio Akakyowin golpeó a Polnareff de forma que lo dejó de un solo golpe fuera de combate, lanzó el cuchillo directamente al cuello de Joseph, lo cual sorprendentemente lo dejó fuera de combate, aun cuando Joseph ha aguantado mucho más con anterioridad. Con esto en mente, muy seguramente Dio detendría el tiempo y acabaría rápido con Kira. Y aunque intente activar el By the 2, recordemos que el tiempo detenido de Dio en su máximo, que si no me equivoco eran unos 9 segundos, es superior a los 1 o 2 segundos que podía tener Yotaro en Diamond is Unbreakable. La única forma en la que Kira podría ganar es si tuviera a alguien con Killer Queen dentro y le revele la identidad de Kira a Dio. Tras eso, activar el By the 2 y esperar en el rebobinado que explote. Sin embargo, Dio muy seguramente no dejaría que Kira consiga a alguien a quien introducir su habilidad. Para mí, la posibilidad de que Dio gane esta batalla sería de un 80%, porque Kira tiene una posibilidad si activa el By the 2 y hace el plan que mencioné antes. En cualquier otro caso, la verdad es que no se me ocurre una forma en la que Kira podría ganarle a Dio. Y ahora sí, gente, llega el momento que hemos esperado desde que inició el video. El momento de la polémica, el que ocasionará que ustedes digan que este video es
bueno o es una basura que nadie tiene que ver. Hablo ni más ni menos que la batalla hipotética entre Dio y Diablo. Curiosamente, Dios y Diablo. King Crimson también comparte estadísticas con The World, aparte de que tiene una técnica de tiempo, las cuales todos sabemos que en yoyos están absurdamente rotas. El salto en el tiempo, junto a Epitaph, le deja adelantarse a los sucesos, yendo directamente a los resultados. Ambos tienen una forma de combate muy agresiva y van directamente al ataque fulminante. Sus stands son sumamente fuertes y, por lo tanto, en una lucha a puños, yo considero que esta resultaría bastante similar a la que hizo Yotaro contra Dio. Aún con todo esto, yo creo que Dio en casi todos los casos podría ganar. Esto debido a que el factor curativo de vampiro le permitiría que aguante mucho más la pelea. Aparte, recordemos que la razón por la que Yotaro pudo con Dio fue porque era más estratégico y además podía moverse en el tiempo detenido. Diablo no se ha mostrado que ha planificado mucho sus peleas y aún así es completamente vulnerable al tiempo detenido. Respecto al salto en el tiempo, Diablo tiene algo de ventaja, pero no creo que pueda ser tan determinante como el tiempo detenido, sobre todo considerando que su oponente puede curarse de un momento a otro. Sobre la cuestión de lo que pasa si King Crimson se activa a la vez de The World, ya lo hablé, ya lo intenté medio explicar en un video anterior. En resumen, yo considero que el salto no afectaría al mundo detenido, pues como tal es un segundo que se detiene por completo, esto hasta que transcurre lo que su usuario percibe como los segundos de su máximo aguante, y posteriormente el tiempo vuelve a la normalidad. En ese caso, el salto continuaría posterior al mundo sin tiempo. Por eso considero que Dio podría detener el tiempo, atacar de forma fulminante a Diablo, y en caso de que resista, Dio tendría que soportar unos cuantos daños de los cuales puede curarse rápidamente y posteriormente continuar atacando con el mundo sin tiempo. Para mí, las posibilidades de que Dio ganara este combate son de 60-70%, esto debido a que, como ya dije antes, la fuerza física de ambos stands es bastante similar y además las técnicas espaciotemporales son sumamente fuertes, por lo tanto, posiblemente la pelea estaría más reñida. Tal vez incluso Diablo, como ya se vio con Polnareff, podría atacar directamente a la cabeza y ya con eso, aún con el factor curativo de vampiro, Dio no podría hacer mucho. Sin embargo, aún así pondré a Dio por encima. Les recuerdo, el factor curativo no lo tiene Diablo, por lo tanto, al Dio también atacar directamente a puntos vulnerables y hacer un golpe fulminante, posiblemente donee a Diablo y ya de uno lo saque de en medio. O tal vez lo ataque y lo deje en un estado que no le permita defenderse o contraatacar. Realmente considero que este combate sería demasiado reñido, por lo tanto, pues bueno. Esto que acabé de mencionar, como todos los casos, son mi visión de lo que sería el caso hipotético. No digo que eso sea un hecho, un factor, y todo el mundo tiene que repetirlo. Si consideran que estoy errado en algo, pues por favor déjenlo en los comentarios. Y por favor, no insulten ni digan así cosas medio violentas. Porque pues al chile... esta es mi visión, ustedes tienen su visión, pueden dejarlo en los comentarios, nadie se los está prohibiendo. Continuemos, por favor. Yendo a la parte 6 con Pucci, tenemos otra derrota inminente para Dio. Pues no importa que pueda detener el tiempo más que Yotaro, es imposible que este haga algo contra Made in Heaven y su aceleración infinita. Si Yotaro tuvo la oportunidad, la más mínima oportunidad, fue gracias a la habilidad de Anasui, quien lo dejaba soportar un golpe fulminante de Pucci y tener la oportunidad de atacar aprovechando que estaba cerca suyo. En el caso de Dio, solo no podría, pues sin importar cuánto tiempo pueda tener el mundo sin tiempo, si Pucci se aleja y solo se acerca para hacer un golpe fulminante, entonces no tendría la oportunidad de atacar.
La única forma de que Dio ganara es que aguante el ataque, reaccione lo suficientemente rápido para detener el tiempo y rápido ataque a Pucci de forma fulminante. Eso o que Pucci saque el lado simp, lo cual es también posible. En cualquier otro caso, considero que las oportunidades de que pierda sería de un 90%. Le daré un 10% de posibilidad de que gane, nomás porque pues puede que aguante el golpe y ataque y lo donee, o puede que Pucci se haga un simpático y decida no hacer nada, aún en este caso hipotético. Yendo al nuevo Yoyoverso con Valentine, tenemos otra batalla complicada para Dio. Esto debido a que D4C puede hacer que su usuario viaje a otras dimensiones al ponerse entre dos objetos. Con esto puede curarse instantáneamente, pues cambia su conciencia con su versión alterna sin daños. Aparte de eso, puede traer versiones alternas de su oponente al ponerlo entre dos objetos, y ambos al encontrarse se acercan e implosionan, pues no pueden existir ambas versiones en una misma dimensión. Aparte de esto, el Love Train le permite alejar toda calamidad de su usuario. Este combate hipotético es bastante complicado porque, sobre todo, no comprendemos bien la habilidad ni los límites del D4C Love Train, pues vimos lo que hacía contra daños de proyectiles, pero no contra golpes directos de stand. ¿Cómo puedes redireccionar, un puñetazo, por ejemplo? La barrera del Love Train se ve como si tuviera espacios vacíos. En el caso hipotético de que estos huecos permiten que se dé un golpe, entonces con detener el tiempo y atacar debería de ser capaz de evitar la redirección. Sin embargo, esto no es muy lógico, pues si ese fuera el caso, Gyro y Johnny solo debieron haber atacado a esos puntos débiles y ya, y no hacer tanto show con la rotación infinita. Aparte de esto, muchas veces vimos que se traspasaba la barrera del Love Train, bueno, estas líneas que son la barrera. Esto sin prácticamente ninguna repercusión. Lo poco que vimos fue que se rayó la bola de acero de Gyro, lo cual tampoco consideraría tanto porque puede que la haya traspasado, no porque la barrera sea pues así tan fácil de traspasar, sino porque tiene rotación infinita. Así que tampoco creo que Dio podría atacar de esta manera. Suponiendo que los daños físicos directos no son efectivos o sencillamente la barrera los bloquea directamente, entonces Dio perdería en todos los casos. Sin embargo, aquí entra un tema de debate. En todas esas peleas se ha hecho un 1 contra 1. Lo más cercano a ver ayuda externa sería que Pucci, para alcanzar Made in Heaven, pues necesitó del bebé verde. Disculpen, no sé por qué me salió bebé invisible. Pero en este caso, en el caso de Valentine, él necesita de Lucy Steel con el cadáver santo cerca de él para poder acceder al Love Train. Hasta donde vimos en Steel Ball Run, Funny Valentine no podía tomar para sí el poder del cadáver y utilizarlo por su cuenta, sino que requería que Lucy se fusione con este para acceder a este poder. Si queremos contar como justo el poder del Love Train, entonces Dio perdería en todos los enfrentamientos, mientras que si lo negamos, si queremos que sea un 1 contra 1 en toda regla, entonces ahí la cosa cambia un poco. The World muy seguramente podría vencerlo, pues detendría el tiempo y haría un ataque fulminante, y en caso de que Funny Valentine aguante y viaje a otra dimensión, entonces cuando vuelva, Dio puede volver a atacarlo con The World y esta vez hacer más en el tiempo detenido para dar un golpe decisivo o incluso evitar que se ponga entre dos objetos. La única forma de que Valentine gane en este caso es si consigue que Dio se meta entre dos objetos para conseguir que se encuentre con su versión alterna, Aunque, al igual que Diego Brando, es posible que este se dé cuenta de la habilidad de D4C y sea capaz de regresar a su dimensión al comprender la habilidad. Las oportunidades de que Dio gane contra D4C Love Train son del 0%, eso es innegable, pero sin el Love Train puede que sea un 70-80%. Y ya para finalizar este video, tenemos a Toru, el combate más complicado para dar un veredicto. Esto es sobre todo porque Wonder of You
tiene el poder de la calamidad, y todo aquel que persiga a su usuario será atacado por esta, provocándole mala suerte que evita que se acerque a Toru. Al final todo se resume en The World. Yo creo que The World debería de poder evitar estos daños, pues al ser un mundo sin tiempo y por lo tanto, donde nada ni nadie salvo su usuario se mueve, entonces supongo que si Dio ataca con todo a Wonder of You, a la larga, debería de ser capaz de vencer a Toru. Sin embargo, en el caso de que Wonder of You pueda superar el mundo sin tiempo, entonces es imposible que Dio pueda hacer algo. Reitero, en el caso de que The World detiene la calamidad, entonces las posibilidades de que Dio gane recaen en qué tan rápido pueda acabar con Toru y si tiene que aguantar los ataques de la calamidad. Supongo que tendría la posibilidad de vencerlo en a lo mejor un 90%. Mientras, en caso de que la calamidad sobrepase al mundo sin tiempo, entonces no hay forma de que Dio gane. Así que sus posibilidades serían del 0%. Lo siento. Alejandro Magno, uno de los emperadores más conocidos de todos, esto por sus grandes hazañas militares, por la expansión territorial que consiguió, su ejército de amantes, bastante inclusivo la verdad, pero sobre todo por la rapidez con la que consiguió sus logros, y la rapidez con la que cayó su imperio tras su fallecimiento. En este video relataré la historia detrás de la muerte de Alejandro Magno, el gran debate detrás de la causa de su fallecimiento, y cómo su imperio estaba destinado a desintegrarse tras su muerte. El 10 de junio del año 323 a.C., Alejandro Magno, el emperador que en solo 13 años consiguió reunificar el reino macedónico, venciendo a las polis que se alzaron tras la muerte de Filipo II, quien consiguió vencer al enemigo eterno que fueron los persas aqueménidas en ese entonces, el que se expandió por Egipto, fundador de varias ciudades nombradas en su honor, e incluso una en honor a su caballo caído en combate, y quien expandió la cultura helena en los territorios conquistados para así lograr a largo plazo una unificación más fuerte, murió en Babilonia. Su muerte súbita antes de cumplir los 33 años ha sido desde su época hasta la actualidad un tema de debate y de especulación, dudas respecto a si fue un asesinato por envenenamiento, viejas heridas de combate que cobraron factura, o la versión que ha sido tomada como la oficial por varios historiadores, que su fallecimiento se debe a una extraña enfermedad de Oriente, de la cual el sistema inmunológico de Alejandro no estaba acostumbrado y provocó su muerte. La gran discusión respecto a si fue una muerte natural o un asesinato es sobre todo porque, según fuentes históricas, Alejandro Magno se enfermó tiempo después de asistir a una serie de fiestas y banquetes en casa de un amigo, mientras se encontraba en Babilonia, y esto se hace aún más sospechoso teniendo en cuenta que Alejandro, aún siendo el emperador y genio militar que consiguió esa expansión tan increíble, no es que fuera tan querido por varios de sus oficiales macedónicos. Ya sabemos que Alejandro era polémico por compararse con dioses y decir que era el hijo de Amón y de Zeus, pero además de eso, durante su expansión por el Oriente, empezó a valorar y hasta admirar la sofisticación de la cultura persa, adoptando varias de estas costumbres y hasta la forma de vestir, lo cual obviamente desagradó a los oficiales macedónicos que posteriormente se rebelaron contra su emperador. Antes mencioné que los persas fueron los enemigos eternos, lo cual es bastante cierto. Por la cercanía, varias polis estaban en constante tensión respecto a los movimientos militares de sus vecinos de Oriente. Recordemos las guerras médicas a principios del siglo V, cuando el imperio aqueménide, bajo el mando de Darío I, se estaba expandiendo hacia Europa continental y sometió a Tracia y Macedonia. Fue en este conflicto que se dio la famosa batalla de las Termópilas. Con este contexto histórico, es evidente la razón del disgusto hacia la adopción de costumbres persas por su emperador. Alejandro enfrentó esta rebelión ejecutando a las cabecillas de esta. Aunque pudo anteponerse ante esta dificultad, esta es una prueba de que existía cierta disconformidad por parte de macedonios ante las actitudes que estaba tomando su emperador. En este contexto de desconfianza,
El hombre más cercano a Alejandro, con el que se especula que mantuvo una relación afectiva, Hefestion, enfermó durante unos juegos que se celebraron en la corte. Una semana más tarde murió y, según relatan las crónicas, Alejandro se volvió loco de dolor. Se hizo afeitar la cabeza y canceló todos los festejos. Alejandro partió a Babilonia con el cadáver de su amigo, celebró fastuosos juegos funerarios en su recuerdo e hizo construir un gran mausoleo en su honor. Hefestion fue amigo de la infancia de Alejandro e incluso formó parte del selecto grupo que asistió junto con el rey a las clases del filósofo Aristóteles. Por ello, su relación con Alejandro era una de intimidad fuera de lo común, que bien pudo ser de índole sexual, hasta el punto de que Alejandro le consideraba en público su alter ego y, a veces, los súbditos persas confundían al uno con el otro. Justamente lo que le sucedió a la familia de Darío III cuando Alejandro fue a conocerles tras haberlos capturado. Esta confianza que le tenía, independientemente de si era solo por amistad o era una cuestión amorosa, me hace especular a mí que posiblemente, en el caso de mantenerse vivo en el momento de la muerte de Alejandro, él lo hubiera escogido como el heredero de su imperio. Esta es una teoría propia, de la cual no tengo fuentes y por lo tanto nada más considérenlo como tal y nunca lo mencionen como un hecho. A diferencia del resto del video, no tengo nada para sustentar esto. Y menciono la cuestión sucesoria porque lo que condenó a la desintegración del Imperio Macedónico, más que la muerte prematura de su emperador o la dificultad de manejar un imperio, un territorio tan extenso, fue la ausencia de un sucesor claro que tomara las riendas del legado de Alejandro. A pesar de las garantías de que todavía estaba vivo, sus hombres creían que ya estaba muerto, así que les permitieron desfilar junto a su cama. La fiebre y el dolor siguieron empeorando hasta que perdió el habla. Arriano escribió que, cuando su condición se hizo desesperada, lo trasladaron al palacio. Reconoció a sus oficiales cuando entraron a la habitación, pero ya no podía hablarles. El 10 de junio del año 323 a.C., Alejandro Magno murió. Antes de perder el habla, Alejandro, intuyendo que se aproximaba su muerte, expresó sus últimas palabras para decidir quién sería su sucesor. Como su hijo ni siquiera había nacido, la decisión quedaba únicamente en sus generales, y según fuentes históricas, Alejandro, ante la pregunta de a quién dejar su imperio, pudo haber respondido dos cosas. La primera opción es que haya respondido a Crátero, el comandante de la parte más grande e influyente del ejército, la infantería, que había demostrado ser un excelente estratega y que además siempre fue el más cercano a Alejandro, solo superado por el ya fallecido Hefestión. La segunda teoría de los historiadores es que las últimas palabras del emperador fue Krat Heroi, es decir, al más fuerte. Y aquí viene mi tercera teoría. Efectivamente, se lo quería dar a Crátero. Sin embargo, como él no había estado en su lecho de muerte y como los demás no querían dejarle el imperio a él, pues decidieron pelearse por él. Independientemente de lo que haya sido, tras los ritos funerarios del emperador, sus generales iniciaron la Guerra de los Diádocos, donde los generales que habían tomado control de varias partes del imperio gracias a las uniones matrimoniales que el mismo Alejandro había planeado para controlar su imperio, pelearon por el legado de Alejandro. En esta guerra estaba Ptolomeo, que había quedado en control de Egipto, Seleuco en Persia, Casandro en la zona griega y Lisímaco en Asia Menor y Tracia. En este periodo moriría el hermano ilegítimo de Alejandro, Filipo III, el cual nunca fue considerado debido a que no estaba en condiciones mentales para gobernar, y su muerte sería por culpa de Olimpia de Epiro, la madre de Alejandro, quien también moriría en este periodo de guerra, al igual que Roxana, la esposa del emperador, y su hijo Alejandro IV. E incluso moriría el hijo ilegítimo de Alejandro Magno, Heracles, resultado de una relación extramatrimonial con Barcine, hija del sátrapa Artabazo II de Frigia. La guerra de los Diádocos fue un conflicto que terminó con el imperio de Alejandro dividido.
dejando los territorios prácticamente como estaban antes de que el güey empezara su tarea de expansión, solo que con nuevas dinastías en el poder y con la cultura griega, la cultura helena, pues en su población más o menos. Como pueden ver, este es un tema bastante extenso. Por lo tanto, ya la continuación, que sería la guerra de los diádocos, lo que pasó con los generales que sucedió en Alejandro Magno en distintas partes de su imperio, pues ese será un tema que ya tocaré en un próximo video. También, obviamente, para seguir viendo cómo se desarrolla, tendría que ver, pues, la historia de Egipto con la dinastía de Ptolomeo, ver a los árabes seleucidas, pues, bueno, y también, obviamente, ver la continuidad de Macedonia. Sin embargo, eso considero que ya será para una serie de videos mucho más extenso, porque es imposible poder compactarlo todo en un solo video o en, no sé, 2 o 3 videos y que quede bien explicado. Sin nada más que decir, agradezco mucho que se hayan quedado hasta esta parte del video. He sido Dio, no solamente Dio, solo Dio, y nos vemos en un próximo video de historia. Adiós y bye. Les seré sincero, banda, ocupo dinerillo. Hay cierto encuentro de estudiantes en Guadalajara al cual pues me gustaría ir a presentar ponencia. Y como mi universidad no nos da ninguna clase de apoyo a los ponentes, pues tocará chambear en turismo, en archivo y pues en este canal. Y como lo más lucrativo hasta el momento son estos videos, pues aquí les presento una nueva edición de stands mugrosos que nomás jalaron porque sus usuarios eran tremendos gigachats. Iniciando este top tenemos a la estrella de este canal. Hablo ni más ni menos que de Hey Ya, el stand de Pocoloco. La verdad es que hay muchos fans de los buenos yoyos que no comprenden bien la habilidad de este stand. Me he encontrado con publicaciones y comentarios que afirman que la habilidad de Heiya consiste en darle la mejor suerte del mundo a Pocoloco, lo cual no es verdad. Si pensáramos que fuera así, entonces Heiya estaría a la altura del Love Train, o incluso encima de este, pues no ocupa tener ni siquiera el cadáver santo para ser activado. La realidad es que Heiya no posee ese poder. La habilidad de Heiya es... ¿Ustedes topan al Temach? ¡Compa! Usted es bien verga, mi compa, pero usted no va a ser bien verga dormido. Las vergas dormidas no les gustan a nadie. ¿Sabe qué vergas les gustan? Las vergas paradas, mi compa. Pues, técnicamente, eso es todo lo que puede hacer. ¡Cielos! ¡Qué macizo! La razón por la que todos los consejos temacheros de Heiya salieran tan absurdamente bien fue porque Pocoloco ya tenía esa buena suerte. Fue una adivina quien le pronosticó a Pocoloco la mejor suerte de todo el mundo los próximos meses. Heiya se manifestó y se encargó de motivar a su usuario, pero toda la buena suerte es únicamente cuestión de Pocoloco, de su usuario. Sé que aquí se puede debatir un poco lo que se considera un buen usuario, pues como tal, Pocoloco no estaba haciendo absolutamente nada para sacarle provecho a su stand. Es más, de hecho fue el stand el que tuvo que actuar para que Pocoloco le sacara provecho a su buena suerte. Aún así lo considero en ese top porque independientemente del esfuerzo que haya puesto su usuario, si no fuera por su buena suerte, su habilidad hubiera sido completamente inútil. Si tuvo la oportunidad de motivar y que sus consejos dieran tan buenos resultados, es gracias a que a la persona a la que estaba aconsejando era la persona más suertuda de todo el mundo. Así que chiste, gente. Continuando con la siguiente parte de yoyos, es decir, Yoyolion, tenemos al usuario del stand de Fun, Sasame Ojiro. Este es el primer usuario de stand que enfrenta a Yosuke 8 en su travesía por Morio. Y para ser el primero, sí que se la puso complicada a Gappy. Apenas el güey salió de la tierra y ya casi despawnea. ¿Y cómo no iba a ser así? Cuando este maníaco llevaba planeando la encerrona durante muchísimo tiempo. Para explicar el papel de este usuario, primero hay que comentar el material con el que contamos.
Fun 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 es capaz de controlar las extremidades de sus objetivos. Sé que ustedes me dirán, pero experto, esa es una buena habilidad, ¿no? ¡No! ¡Mi compa! ¡No! ¡No! Como en casi todos los stands de esta sección, partimos con una buena base, pero posteriormente llegan los peros. En el caso de Fun Fun Fun, puede controlar extremidades, pero solo si han sido dañadas previamente, y además el usuario debe de encontrarse encima de su objetivo. Es decir, si cualquiera de esas condiciones no se cumple, o el güey se cae a la misma altura que su objetivo, su habilidad se neutraliza. Con esta habilidad no se puede hacer mucho, salvo que hayas preparado con antelación qué vas a hacer. En el caso de Sasame, bueno, pues este güey estaba traumatizado con Kira Yoshikage. ¿Por qué? La verdad es que ni siquiera sé por qué. Kira nomás se lo papió y luego estuvo molestándolo con la pregunta de si era un hombre de tierra o un hombre de mar. Tras esto, Sasame se obsesionó con Kira Yoshikage y le preparó una encerrona nivel ruinaversal Espartaco. Invadió la propiedad privada de Kira, se llevó en contra de su voluntad a una Mujer promiscua. a la cual mantuvo encerrada en un cuarto, rentó otro departamento justamente en la planta de arriba del que estaba del de Kira y se quedó esperando hasta que llegara su presa para papiarlo. El plan de Sasame parecía que estaba saliendo bien, sin embargo no contaba con que la persona con la que se enfrentó no era Kira y por lo tanto poseía otra habilidad de stand. Yosuke, quitando la fricción del suelo de su departamento, consiguió que se caiga y ya estando a la misma altura se lo papió a puño limpio, pues aparte de todas sus limitaciones para activar su habilidad, ni siquiera tiene brazos. Esta basura ni siquiera tiene brazos. En un enfrentamiento de stands normal, donde ninguno tiene posibilidad de prepararse, Fun 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 no haría absolutamente nada. No podría atacar al estar a la misma altura y no haber dañado ninguna extremidad previamente. Y al no tener brazos su stand, ni siquiera podría defenderse. La única razón por la que pudo poner a nuestro prota entre la espada y la pared es porque ya había planificado esa encerrona, esa trampa mortal desde hacía mucho tiempo. En un caso de una batalla donde ninguno de ellos hubiera tenido nada de tiempo, entonces el resultado era más que obvio. Aún así, hay que admitir que también Sasame Ujiro tuvo otra participación bastante importante y fue en la pelea contra Yobin y Suguri. En ese caso tuvo menos preparación, muchísima menos, y aún así papió bien. Por poco tiempo, pero papió bien. Ahora ya, teniendo zanjado este puesto, tendré que romperme la cabeza para encontrar una forma en la que edite este puesto para que YouTube no me destruya el canal. Este manga ha ocasionado más de una desmonetización y hasta consiguió que durante meses, literal meses, YouTube me pusiera restricción de edad en todos los videos donde dijera o pusiera en el título / miniatura la palabra Yoyolion. y no me daría mucha gracia que digamos que YouTube me ponga pues más 18 y no me deje monetizar el video que estoy haciendo porque ocupo dinero, banda. En el periodo donde más ocupo dinero, no quiero que YouTube me vuelva a tener fichado en su lista negra. Les voy a ser sincero, gente. Cada vez es más complicado encontrar buenos candidatos para estos videos. Es decir, hay muchos stands que son en mayor o menor medida buenos o malos. Y hay usuarios que también están en un espectro entre ser increíbles, fascinantes, determinantes, mágicos y ser aberraciones. Por eso mismo, no se me ocurre a veces puestos los cuales entren bien en esta sección. Así que,
por esta ocasión me tendrán que disculpar y aceptar que haga un poquitito de trampa. Esa trampa es Rohan mientras cargaba con Cheap Trick. Cheap Trick tiene la habilidad de hacer un ataque insta-kill. ¡Qué bien! A su usuario. ¿Ya puedo irme? Cuando alguien mira la espalda de su usuario, Cheap Trick lo despawnea y se desplaza hacia la persona que lo vio, convirtiéndose en su nuevo usuario y por consiguiente la siguiente víctima de este stand. La verdad no entiendo cómo este stand se me había pasado por alto tanto tiempo. Es la ejemplificación de un stand terrible. De hecho, si la memoria no me falla, lo agregué en uno de mis videos de stands que nadie querría en la vida real o de los stands más inútiles. Tal vez incluso fueron en ambas secciones. El punto es que como lo único que puede hacer este stand es acabar con su usuario, entonces el mejor portador de esta habilidad sería uno capaz de evitar que su habilidad se active. El arquitecto que lo despertó estaba haciendo un buen trabajo, pues el esfuerzo físico que hizo para mantener su espalda no visible fue bastante increíble, la verdad. Sin embargo, no contaba con la curiosidad enfermiza de Rohan, que provocó que no se rindiera hasta ver su espalda. Cuando Cheap Trick se desplaza a su nuevo usuario, cualquiera pensaría que ya estaría sentenciado. Sin embargo, Rohan tenía un plan. Utilizando a la habilidad de Heaven's Door, se abrió paso por las multitudes de Morio sin dejar su espalda al descubierto. Esto con el objetivo de llevar a Cheap Trick al Callejón Fantasma, lugar donde, sin importar la razón, si miras atrás terminarás siendo agarrado por estas manos que te llevan a la Ariocueva, donde tu alma vagará para siempre. Aunque Rohan tuvo suerte que Koichi al final le resultara sospechoso su comportamiento y lo siguiera hasta el Callejón Fantasma, no hay que quitarle mérito a Rohan, quien en cuestión de minutos empezó su plan para deshacerse permanentemente de este stand. Con esa basura cuya única habilidad es acabar con su portador, creo que no hay mejor usuario que aquel que lo desactive de manera permanente. Viendo lo fácil que hicieron esto, pienso que pudieron haber empleado esta táctica en más ocasiones. Hacer que un usuario te persiga hasta el Callejón Fantasma, luego hacer que un aliado aparezca atrás de él y cuando éste se dé la vuelta para atacarlo, sea arrastrado hacia el cuarto de Espartaco Spartan, el rey Espartaco. Ya sé que los videos que he hecho de Berserk no son muy buenos, comprendo que el fandom me tiene fichado como enemigo público número 1, eso lo reconozco y me excuso en que no estaba pasando por una buena etapa en ese entonces. Así que para compensarlo, veamos la razón por la que considero a Griffith un villano casi perfecto. Algo increíble en la escritura de la Edad Dorada es su forma de presentarnos la historia tomando como base un cliché de las historias de caballeros y princesas para luego darle un giro siniestro. Si lo simplificamos, la primera mitad de la Edad Dorada trata de un plebeyo guapo, inteligente y carismático que sueña con ser rey, quien forma una banda con la cual gana las batallas más complicadas de una guerra, siendo causa directa del final de esta, y todo esto mientras enamora a una princesa. Todo tiene un toque bastante familiar, se siente como una historia que ya conocemos, pero es con el avance de la trama que notamos toques más siniestros y todos estos giran en torno a Griffith. Antes de que lo digan, ya lo sé, me vi mal Berserk, tuve el garrafal error de buscar Berserk capítulo 1 y empezar a leer desde ahí. Lo sé, lo siento. Así que por un momento tomemos la Edad Dorada y separémosla del arco anterior. Aunque Guts es el protagonista de todo Berserk, en la Edad Dorada es innegable que muchos pensáramos que Griffith era quien se llevaba el protagonismo. Y es bastante normal, no es un fallo. Incluso en un capítulo Guts lo dice: todos los sueños y esperanzas de la banda
son pequeñas fogatas las cuales rodean a una más grande, el sueño de Griffith. Todo gira en torno a él. Griffith es el líder de la banda más poderosa de Midland. Griffith era el más inteligente de todos los cabecillas de las bandas. Era el más guapo, el más carismático. Era el que tenía un destino fijo. Era un elegido que nacía cada cientos de años. Y todo eso sería lo que le arrebataría todo y construiría su camino para convertirse en un villano. Al iniciar el arco, todo se ve normal. Guerra de hombres librada entre hombres. Es apenas hasta que aparece Zoth Nosferatu que la fantasía empieza a hacerse presente. Toda la escena es increíble. En verdad te logra transmitir desesperación e incluso inquietud cuando Zoth se transforma. Pero el momento que destaco es cuando todo se detiene tras mostrarse el Behelit, tras lo cual Zoth deja el combate, no sin antes darle una predicción a Guts. Si acaso él se considera amigo de Griffith, entonces deberá de estar preparado para una muerte inevitable. Aún con lo directa que era la predicción, ni a Griffith ni a Guts les pareció importar mucho. Al primero porque estaba sumergido en su camino perfecto hacia convertirse en rey, y el segundo porque estaba limitado en solo seguir las órdenes de Griffith. Batalla tras batalla, plan tras plan, avance tras avance, aunque hubieron inconvenientes, nunca pasaron a mayores, y Griffith parecía haber hecho todo perfecto. Todo excepto por algo de lo que no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Conversando con Charlotte, la princesa de Midland, Griffith reflexiona acerca de su relación con su banda, las personas que le han confiado su vida y sueños para poder alzarlo para que cumpla el suyo. Admite que le han servido bien, sin embargo no los considera amigos debido a que para él, un amigo es alguien que esté a la par, alguien que buscara cumplir su sueño aunque sea a costa suya. Sin saberlo, esto sería escuchado por Guts, su mano derecha, soldado más fuerte y, aunque no quisiera admitirlo, su mejor amigo. Guts se esforzó en dejarle a Griffith todo resuelto, una guerra concluida, sin enemigos que conspiren en su contra y con prestigio en todo Midland. Pues aunque creía no ser correspondido, seguía viendo a su líder como su amigo y en verdad quiso ayudarlo en concluir su sueño. Fue cuando vio que Griffith ya estaba a las puertas de su sueño que decidió irse para buscar uno propio, a lo que nadie se interpondría, salvo él. Casi como si estuviera acatando órdenes, Guts fue en busca de su sueño, aun cuando el costo fuese pasar por delante de Griffith. Por primera vez, las cosas no estaban saliendo como él quería, y no tenía una forma fácil de resolverlo, pues no eran armas o una formación en especial la que detendrían a Guts. Lo único que lo haría serían palabras que en ese momento no pudieron salir. Griffith, viéndose derrotado, fue con Charlotte, muy seguramente para convencerse que, aunque haya fracasado, no ha perdido por completo. Esta escena se puede ver desde ambas perspectivas. Para Charlotte fue la consumación del amor que sentía. Para Griffith no fue más que algo que la situación lo obligó a hacer, mostrado por la forma en la que se araña el brazo. Esta simple escena ha dado para más especulaciones y teorías que la mayoría de plots babosos de series genéricas. Sin duda, un grande, el Kentaro Miura. Digo esto de que Griffith se sintió obligado, ya que este es el mismo gesto que hizo tras haber tenido que venderse para obtener recursos para la banda del halcón. En ambos casos sucede tras la pérdida de alguien importante, una permanente con la muerte del niño que soñaba con ser caballero, y otra más simbólica con su amigo que lo abandonó sin él saber por qué. Griffith abandona la habitación sin darse cuenta que lo habían descubierto, y tras que lo rodearan se dio cuenta que cometió otro error. No tenía arma, esta se había quebrado tras enfrentarse a Guts. Siendo llevado hacia el calabozo sería azotado e insultado por el rey por el cual luchó, aunque él se entregó en cuerpo y alma, arriesgando su vida y la de sus compañeros, logrando hazañas inimaginables. Aún así, para los ojos del rey, no era más que un plebeyo que no conocía su lugar. La distancia de Griffith con su sueño era de solamente tiempo.
Él no tenía que hacer nada más, solo debía de ser paciente. Pero, por precipitarse, todo su esfuerzo y el de su banda se cayeron. Aún con la mala situación, Griffith estaba confiado de que se salvaría de esta. Incluso mantiene la confianza con el rey de Midland, quien lo pone a manos de su carcelario con la instrucción de mantenerlo vivo al menos durante un año. Por otro lado, la banda del halcón sería emboscada y diezmada, siendo perseguidos por el reino, despojados de sus sueños y con la única esperanza de recuperar a su líder, quien suponen que, de alguna manera, lo podrá arreglar todo. Más de un año pasa hasta que Griffith logra ser rescatado por Guts y compañía, pero aquel que se encontraba en lo más profundo del calabozo no era el mismo hombre que se consagró en las calles de Midland. Se había convertido en alguien muerto en vida, sin capacidad de hablar, escribir o siquiera de ponerse en pie. El carcelario había hecho un trabajo abominable a la hora de torturarlo. No solo le bastó con castigarlo físicamente, sino que antes le quitó todo lo que alguna vez le perteneció, dejándolo vivo pero impotente a su trágica rutina, a un día a día donde solo podía esperar cualquier atrocidad de su carcelero y ya sin esperanzas de volver a su sueño. Tras tanto tiempo, vuelve a ver otra cara, y esta no solo es la de alguien que no busca dañarlo, sino que es de Guts, el amigo al que culpa por todo, y a quien intenta ahorcar, pero tras que éste lo abrazara llorando, se rinde y corresponde el abrazo. Al momento de escapar se da cuenta que Charlotte sigue sintiendo el mismo amor por él, al igual que el pueblo de Midland, que lo sigue considerando un héroe, y su banda, aún en su estado, tienen esperanzas de que se recuperará y los llevará a lo más alto otra vez. Viéndose en esta nueva realidad positiva, Griffith le pide a Guts que le ponga su antigua armadura, la cual, al estar en las carrozas, es otro indicio que nos muestra que la banda tenía otra idea de lo que pasaría tras rescatarlo. Esta calma no duraría mucho, pues un apóstol que seguía las órdenes del rey de Midland de capturar a Griffith, alcanzaría a la banda y tomaría a su líder, despojándolo de la armadura que Guts previamente le había puesto, mostrando ante todos que ese hombre ya no era el halcón. Sus músculos, sus tendones e incluso su lengua habían sido arrebatadas y no hay forma de que lo recuperen. Estas palabras le arrebatan las esperanzas a la banda del halcón, pero sobre todo le arrebatan las esperanzas de una vida normal a Griffith, quien ahora no era más que una carga para la banda que tanto lo admiraban y de cuyos sueños giraban en torno a él. Tras que Guts acabara con el apóstol, las vendas de Griffith serían reemplazadas por Casca, la mujer que había estado siempre enamorada de él, pero que lo rechazaría tras que él, en su lamentable estado, intentara llegar a algo más con ella. Griffith duerme, pero es despertado por una conversación entre Guts y Casca, en la que él descubre que ambos ya están enamorados, que la banda del halcón está pensando en convertirse en mercenarios y cuidar a Griffith, mientras que Guts planea volver a irse para seguir por su cuenta, esto al lado de Casca. Ella se niega porque no puede dejar a Griffith en ese estado, pero le pide que se vaya solo, pues eso es lo que como su amigo debería hacer. Es en ese momento que Griffith se da cuenta de que escucharon su conversación con Charlotte. Se da cuenta que él provocó que Guts se fuera y que desde el momento en el que todo parecía estar bien, fue cuando todo ya se había arruinado. Griffith tiene una visión de cuando era un niño. En esta, él se dice que aún no ha terminado de jugar y le pide que avance. Aún arrastrándose, logra ponerse en control del carruaje y conduce sin rumbo, mientras piensa que aún no ha acabado y que aún puede cumplir su sueño. Estas esperanzas chocan con la realidad a la par que el carruaje choca con una piedra, lanzando a Griffith por los aires. En ese momento se muestra lo que estaba soñando Griffith, lo cual era vivir una vida normal junto a Casca, teniendo un hijo y alejado de todo lo que alguna vez fue la banda del halcón, Midland y las grandes hazañas. Todo termina con el Behelit volviendo a su lado. Griffith, aturdido, se vuelve a erguir, dándose cuenta de que se había roto el brazo. Le habían quitado todo y ahora en su intento de fuga no solo no llegó lejos, sino que también terminó dañándose aún más. En ese momento,
Intenta acabar con todo, pero le fallan las fuerzas y solo le queda sollozar golpeando el agua. Es en ese momento que se da cuenta de algo. En su mano tenía el Behelit. El huevo del emperador Behelit es un objeto el cual se le es otorgado por el destino a una persona cada cientos de años. Este promete lograr cumplir los sueños de la persona a cambio del sacrificio de quienes formen parte de su corazón, y solo se activará cuando su usuario llegue a la cúspide de la desesperación. Guts va corriendo hacia Griffith, quien solo le pide que no se acerque ni le ponga un dedo encima, pues si lo hace, nunca se lo perdonará. Comienza la pesadilla. El eclipse empieza y Griffith es elevado hacia 4 seres de formas monstruosas, quienes le ofrecen su sueño a cambio de su sacrificio. Le explican que todo es dirigido por la causalidad. Todo estaba predestinado a ocurrir. Desde que nació, todo y todos con quienes se había topado eran parte del camino hacia este momento, y ahora era cuando debía aceptar el trato. En una alucinación vemos como Griffith se da cuenta que su camino hacia su sueño siempre fue apilar cadáveres para que alcanzara ese castillo, y aunque nunca les pidió que se sacrificaran por él, estas personas se sintieron atraídas hacia su persona y con gusto lo siguieron hasta ese momento, en el que sus cuerpos fueran apilados y pisados por él para que llegara al castillo. Aunque no lo pidió, todo es su culpa. Es su culpa por haberlo intentado en vez de estar satisfecho con solo fantasear, y aunque ya no quisiera seguir con esto, no puede parar, pues los ha arrastrado a todos hasta ahí, y lo único que puede hacer por sus compañeros caídos es seguir adelante hasta lograrlo, pues sin esto todo habría sido en vano. Volviendo a la realidad, Griffith voltea a ver a Guts y piensa en las palabras que le gustaría dirigirle a él, las palabras que debió decir cuando aún podía, las palabras llenas de sinceridad que él necesitaba decir y Guts necesitaba escuchar ese día. De entre todas las personas en el mundo, entre amigos y enemigos, tú has sido el único que me ha hecho dudar de mi sueño. En este momento, Griffith no deseaba ser el rey de Midland. Es más, la mano de Dios tiene que convencerlo con alucinaciones. Y aun con esto, Griffith no lo hace por gusto. Lo hace porque siente culpa de sacrificar a tantas personas en vano. Lo hace porque cree que es su deber hacerlo. Lo hace porque piensa que sus aliados son esos cadáveres que vio en su visión, que lo siguieron para ayudarlo y cuyas vidas terminaron porque quisieron seguirlo. El sacrificio tiene ese nombre porque en verdad eran personas que Griffith apreciaba y por una en especial estaba dispuesto a incluso abandonar su sueño. Pero como el líder que quiso ser, debe de tomar la decisión de hacer un último sacrificio para seguir adelante y para que ningún sacrificio anterior fuera en vano. Pues al final quienes estaban presentes no eran más que unos cuantos más en la inmensa pila de cadáveres por las que ha estado caminando todo este tiempo. Después de esto ocurre la masacre y la conversión de Griffith en Femtos, un ser el cual, en esencia, sigue siendo el halcón, pero en la práctica no demuestra serlo. Todo el cariño y amor que sentía por sus compañeros ya no lo demuestra. Se supone que si estos fueron escogidos aptos para el sacrificio, es porque formaban parte importante de su corazón. Aun con esto, para Femtos no eran nada. Sé que he hecho mucho meme con lo de que Griffith no hizo nada malo, a tal punto que hay gente que cree que yo justifico lo que hizo Femto. Tengo que aclarar que para nada. Yo considero a Femto como algo aparte de Griffith, pues aquel que ascendió a la mano de Dios, aunque en esencia era él, no poseía su humanidad. Era un hombre que se convirtió en demonio para hacer lo que consideraba lo correcto, y tras esto siento que Griffith, o al menos lo que lo caracterizaba, murió para darle paso a este nuevo ser. Considero que este fue el punto cúspide de Griffith, siendo su conversión en villano algo más allá de su voluntad. No es malo porque es una mente maquiavélica o egoísta, o por alguna motivación que choca con el prota. Es malo porque nació para eso, nació para hacer el sacrificio, y todo lo que vivió no fue más que una preparación para lo que se vendría.
y aunque vivió lo que vivió y sufrió lo que tuvo que sufrir, se despidió de su amigo de una manera dulce, pues hasta el final hizo lo que consideró correcto para la banda del Halcón, los que fueron sus amigos. Posterior a esto, Griffith no hizo mucha aparición, pero la única vez que apareció en su forma de Femtos, logró su propósito, mostrar esta superioridad absoluta con Guts. Esto lo considero más interesante en un video acerca de Guts. Díganme en los comentarios si les interesa. El punto es que a partir de este momento Griffith era un villano el cual es prácticamente invencible y que parece no tener ninguna debilidad. Guts lo busca cazando apóstoles y esperando a que estos empleen de nuevo el Behelit para que traigan a la mano de Dios para así tener otra oportunidad de enfrentarse con su ex amigo, quien no le da importancia aunque parece aún recordarle, diciéndole que él es irrelevante para la mano de Dios y que no es más que un sacrificio que sigue retorciéndose. Femtos no tendría otra forma de volver al mundo salvo cuando es la ceremonia del sacrificio, pero esto cambiaría cuando el apóstol Behelit tuvo un último deseo: traer un cambio positivo al mundo. Tras esto y que el apóstol se fusionara con el feto demoníaco que había nacido tras que Casca fuera abusada por Femtos, Griffith se alzó sobre lo más alto, mostrándose como un ser casi divino. Guts volvería a encontrarlo en la Colina de Espadas, un cementerio conmemorativo que hizo Rickard para sus camaradas caídos. No se sabe bien si Griffith es capaz de sentir algo, pues aunque recuperó su cuerpo, no sabemos si aún hay algo humano en él. Eso tal vez se resuelva en los nuevos capítulos de Berserker, así que yendo a algo que sí podemos saber con seguridad, es que Griffith es diferente al que se fue. Guts intentó atacarlo, fracasando irremediablemente. La superioridad era total, pero Griffith no lo daña y se despide de su antiguo amigo diciendo que él seguirá su sueño, así que nada ha cambiado. Gracias a sus nuevos poderes que obtuvo tras volverse parte de la mano de Dios, fue visto como un ser casi divino, un mesías conocido como el Halcón de la Luz. Defendió a Midland de los Kushan y los venció gracias al poder de su ejército de apóstoles. Fundó de la nada una nueva capital, Falconia, y siguió el cortejo con Charlotte. Eso hasta que se casen y Griffith logre ser el rey legítimamente. El manga de Berserk sigue sacando capítulos, por lo tanto no hay conclusiones para este villano. Hasta el momento parece que ha cumplido su sueño, pues el querer casarse con Charlotte no sería más que un capricho, pues ahora es un héroe para Midland y es incluso considerado un mesías. No hay forma de que no consiga alcanzar el trono. Griffith es un villano excelente, debido a que no es malo porque sí. Es más, decir que es malo es algo bastante errado. Es un personaje complejo para resumirlo en blanco o negro. Querer encasillarlo en un solo bando es simplificar demasiado al personaje. En su forma de Griffith se hace querer y logras empatizar. Y como Femtos, tiene presencia y sientes como es un ser más allá de la realidad, un ser invencible. Y aun con lo poco que se muestra, el lector siente impotencia al ver que no hay forma de alcanzarlo. Sin duda alguna, Griffith es un villano complejo e increíble para una obra igual de increíble y compleja. El personaje es un villano casi perfecto. Y digo casi porque no sé, porque no quiero decir que es perfecto. Porque aún aún sigue en emisión el manga de Berserk, así que no sé. Pero es casi perfecto. Este video no es un top, sino una recopilación de 7 teorías terribles de JoJo's Bizarre Adventures, las cuales ordenaré de la menos peor a la más peor de absolutamente todas. Es decir, un top común y corriente. Número 7. El puesto número 7 no es tan horrible como deprimente. Star Platinum y The World son Jonathan. Como lo oyeron, banda, los dos a la vez. ¡Cielos! ¡Qué macizo! En este puesto iba a poner la teoría de que Star Platinum era Jonathan y The World en puestos diferentes,
pero me acordé de una teoría que narré hace ya 2 años, si no me equivoco, y en esta se postula, se sostiene, se cree que el alma de Jonathan es el stand de Dio y el de Yotaro al mismo tiempo. Al robarse su cuerpo y ser atravesado en este por la flecha de Stand, Dio despertaría a The World, habilidad que sería propia del cuerpo de Jonathan, mientras que el Hermit Purple, que se vio que también podía utilizar, era la verdadera habilidad del vampiro. Por otro lado, Star Platinum sería algo así como el fantasma de Jonathan, el cual se aparecería en forma de Stand para proteger a su descendencia. Por esta razón, ambos tendrían el poder de detener el tiempo. Serían el mismo tipo de Stand y el tiempo detenido de Dio aumentó tras absorber la sangre de un Joestar. La teoría no tiene ningún sentido, principalmente porque los stands son representaciones del alma del usuario, son propios de cada uno y no puede ser un fantasma de otra persona. No tiene nada en qué sustentarse y es un sinsentido total. Si no está en un puesto más alto es porque ya está muy quemada esta teoría y porque considero que hay peores, como por ejemplo Número 6. el suicidio de Dio. Como escucharon, originado como una creepypasta y visto en varios icebergs de yoyos, esta teoría sustenta que, realmente, Dio no estaba peleando en serio contra Yotaro, se estaba limitando, y lo intentaba hacer enojar para que tenga el coraje de acabar con él. Se supondría que The World no permitiría que su usuario acabe consigo mismo, pues al igual que Star Platinum llevándole objetos de su gusto a Yotaro en la cárcel, The World también buscaría cuidar a su usuario, impidiendo que éste se regrese al lobby. La razón por la que Dio terminó así sería por el arrepentimiento por lo que le hizo a Jonathan, pues durante el tiempo que estuvo encerrado bajo el agua, reflexionó y se dio cuenta de todo lo malo que hizo. Entonces atacaría a todos los Crusaders de forma fulminante, excepto a Yotaro, quien si aumentaba su poder, sería capaz de posiblemente vencerlo. La idea de que Dio estaba preparado para ser vencido es porque le dijo a Pucci que para ascender al cielo tendría que destruir a su stand momentáneamente, por lo que ya tenía pensado perder ante Yotaro, quien poseía un stand lo suficientemente fuerte como para destruirlo. La teoría jala como creepypasta o como un fanfic, pero sencillamente no tiene ningún sentido. Siento que esto lo voy a repetir varias veces. O bueno, tampoco tiene ningún sustento para afirmar que sea así. Lo único que tienen es decir que Dio no atacó de forma fulminante a Yotaro, lo cual de hecho sí hizo, pues el primer golpe en el tiempo detenido iba a ser directo a la cabeza de Yotaro, pero se detuvo al ver que los dedos de Yotaro se estaban moviendo. Nunca se mostró que Dio tuviera algún arrepentimiento por lo que hizo, y hasta el último momento luchó con todo para poder ganar el combate. Número 5. El plan secreto de Joseph. ¿Nunca se preguntaron por qué Joseph fue un hombre promiscuo y engañó a su esposa? Pues según esta teoría, no fue por andar de miscuo pro, sino porque tenía un plan secreto, bandita. Pues Joseph, temiendo que los Crusaders no pudieran derrotar a Dio, entonces planificó tener otro descendiente del linaje Joestar para que se convierta en una última esperanza para vencer a Dio. Esta teoría, si no me equivoco, se originó como un meme y por eso entiendo que no tenga ningún argumento para decir que Joseph tuvo un plan de respaldo por si fracasaba. Aún así, lo vi una vez en Reddit como teoría, así que también merece estar en este top. Número 4. Jesús es un Joestar. Jesús es un Joestar. Según esta teoría, el Mesías de la fe cristiana es aquel que originó este linaje tan extravagante. Esta teoría se sustenta en que Jesús se mostró ante Yoni y le habló para ayudarle y porque los Joestar se caracterizan por ser personas de gran nobleza. Realmente nunca entendí esta teoría. Tiene tan poca argumentación que sencillamente se me hace súper difícil de tomarse en serio. En Steel Ball Run, el Jesus también se muestra ante Black Moore.
Entonces, ¿ese güey también es un Joestar? A partir de aquí, todas las teorías tienen muchísima menos argumentación, lo cual ya es bastante difícil considerando de dónde venimos. Pero bueno, intentaré más o menos que sea algo interesante. La de Jesús es un Joestar la quise meter principalmente porque al parecer se hizo bastante popular. Incluso cuando yo estaba resumiendo Steel Ball Run, me llegaron comentarios hablando acerca de esa teoría y yo nunca le encontré el chiste. Pero es innegable que sí es bastante conocida, incluso lo he visto en varios iceberg de yoyos. Así que supongo que se merece estar en este top de las peores teorías de yoyos. Y si hablamos de las peores, vamos con la siguiente. Número 3. El hermano de Dio. En la novela de Dio Overheaven se menciona que la madre de Dio, antes de fallecer, iba a tener a un hijo, el cual perdió por culpa de Darío Brando. Según esta teoría, esta sería la principal razón del odio de Dio hacia su padre y su reticencia a aceptar a Jonathan como su hermano, pues tenía un trauma con los vínculos familiares, en especial con la figura de su padre y de su hermano. Este hermano renace en la forma del bebé verde, quien solo confiaría en aquel que le dijera ciertas palabras, pues Dio las grabaría en su alma, y al ser su hermano respondería a estas. El bebé verde, al ser el alma de un nonato, tendría un alma pura y sería necesario para ascender al cielo. Para desmentir esa teoría, nada más necesito 5 palabras. Las novelas no son canon. Ya está. Terminó mi argumentación. Siguiente teoría, por favor. Número 2. Los yoyos son del diablo. ¡Endemoniados! Acabamos de ver que los yoyos son descendientes del Jesus. Ahora tenemos la antítesis. Los yoyos son del diablo. ¿Pruebas? La estrella Joestar es la estrella satánica. No es coincidencia. Agárralo bien, brother. ¿Lo hiciste? Ya está. Eso es todo. Conocí esta teoría porque lo vi en un iceberg de yoyos que estaba pensando en explicar y era lo único que tenía de pruebas. Pero como al chile sí está bien corta, déjenme que la extienda un poco más. Puesto número 6.5. Los yoyos son representaciones de los pecados capitales. Joseph, lujuria. Yotaro, ira. Yosuke, soberbia. Giorno, avaricia. Jolene, pues supongo que se repite la lujuria. Johnny, la envidia con Diego Brando en sus tiempos como Yoki. Y Yosuke 8, la gula. Por descarte, supongo que pues que sería esa. Y yo digo que ya se me está olvidando, avaricia. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Santo Jehová! ¡Vida! ¡Suena! ¡Vida! No he checado si existe la teoría, pero realmente no lo dudaría ni un segundo. En prácticamente cualquier fandom existe la teoría de que todo es un sueño y que los personajes representan los pecados capitales, como en Winnie Pooh, en El Chavo del Ocho, Dragon Ball, Naruto, etc. Si se les ocurre una mejor relación entre los pecados capitales y los yoyos o con los villanos, déjenmelo en los comentarios. Que no se note que estoy pidiendo comentarios porque necesito el dinero. Última teoría, por favor. Araki está muerto. Esta teoría la encontré en el primer y único iceberg de yoyos que yo expliqué. Esta teoría conspirativa va más allá de la serie y se trata del autor del manga, Hirohiko Araki. Esta teoría sustenta que Araki falleció en el periodo entre el final de Stone Ocean y el inicio de Steel Ball Run. Según esta teoría, al fallecer este autor se debió de cancelar la obra, pero como estaba generando mucho dinero y además ya se estaba planeando la adaptación al anime, lo suplantaron por un actor que se parecía mucho a él, mientras otro mangaka se encargaba de yoyos. Como no sabían cómo continuar con la historia después de Stone Ocean, decidieron hacer un western usando nombres de personajes ya existentes y ya vistos en un nuevo universo sin conexión al anterior.
Esto explicaría por qué cambió el género, dibujo y universo de JoJo's, y también por qué Araki parece no envejecer, pues el actor que lo suplantó en los 2000 era más joven. Esta teoría, igual que la mayoría de teorías de la conspiración, no tiene ninguna prueba. Aún así se me hizo muy interesante y por eso decidí que debería de meterla en este top, aun cuando no se trata de la serie en sí, sino de su autor. Al igual que la anterior teoría, también es bastante común en la comunidad conspiranoica que varias celebridades o políticos fallecieron y lo suplantaron. Lo he visto en el caso de Luis Miguel, Obama, o incluso en el caso contrario con Michael Jackson y Elvis Presley. En este top quise poner las teorías que me parecieron más interesantes y más originales, pues obviamente me encontré teorías de que, por ejemplo, JoJo's era todo un sueño de Jonathan, de Dio, de Joseph, de George, de no sé quién y de no sé cuántos. Y pues obviamente esas teorías son terriblemente malas, pero no son originales. Todo el mundo tiene, bueno, toda comunidad tiene esa teoría acerca de su serie. Y además, no sé, sería repetir bastante. Refritos. Buenas noches, muchachones. Este no ha sido mi primer video de teorías, así que ya saben cómo va. Te cuento 3 teorías raras y sumamente curiosas que servirán para explicar algo de JoJo's. En este video les narraré la teoría de ¿por qué no se vio cómo el alma de Kakyoin se elevaba? ¿Cuál sería el stand de Jonathan? Y cómo funcionan las contrapartes alternas. Comencemos de manera contraria al orden que yo le di al nombrar las teorías. Por lo que entra al campo de juego cómo funcionan las contrapartes alternas. Creo que todos nos preguntamos por qué había un Diego con Scary Monster y otro con The World. O por qué Kira Yoshikage tiene el mismo stand tanto en su versión del universo original como en el de JoJolion. ¿Por qué Yosuke Hashikata no tiene a Crazy Diamond? Bueno, pues la respuesta que les daré es algo simple, pero creo que puede ser fácilmente verdad. Y es que los stands de las contrapartes alternas son los mismos. Pero eso, ¿cómo responde a lo de Diego Scary Monsters? Recordemos que, como tal, el stand de Scary Monsters no es de Dio, sino que era el del Dr. Ferdinand. Lo que pasó es que Diego tomó el Ojo Santo y con el poder de este pudo controlar su habilidad de convertirse en dinosaurio y de infectar a los demás. Y si se pregunta por qué Jairo no obtuvo la habilidad si también fue infectado por Ferdinand y curado por el Ojo Santo, la respuesta sería por el momento en el que lo hizo. Jairo se curó mientras Ferdinand seguía vivo, pero Diego lo usó cuando la habilidad ya estaba desactivándose, por lo que, según mi teoría, Dio con el poder santo pudo retener el poder de Scary Monsters y controlarlo, mientras que Jairo fue completamente curado. Eso explicaría por qué Diego Alterno tenía a The World, pues ese sería el stand que estaría destinado a obtener si no hubiese ninguna clase de intervención por parte de Ferdinand. Y ahora, en el caso de Yosuke Alterno, sería simple. Yosuke Alterno no es Yosuke Alterno. Suena confuso, pero realmente no lo es. Yosuke Hashikata en The One is Unbreakable es un japonés que en 1999 tenía 16 años y que era hijo de Tomoko Hashikata y Joseph Joestar. Mientras que en JoJolion, Yosuke Hashikata, aunque también era un japonés, él tenía 19 años en el 2011. Además, él no es hijo de Joseph y Tomoko, sino que es una fusión de 2 personas. Yosuke, o Gappy, como prefieran llamarlo, era una mezcla entre Yosefumi Kuyo y Kira Yoshikage, y el nombre que tiene fue dado por Yasuho. Por lo que Gappy no es la versión alterna de Yosuke, lo que hace entendible que su stand no sea Crazy Diamond. En estos remakes de videos antiguos, no planeo solamente narrar las teorías que ya mencioné antes, sino que también me gustaría, pues, de paso desmentirlas o agregarles algo. En este caso voy a desmentirlo con lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Y es que Steel Ball Run y JoJolion no están conectados de ninguna forma con el universo original. Hay guiños, sí, porque es el mismo creador, pero son nada más eso. Canónicamente no tienen ninguna relación la una con la otra. Aparte de eso, si tuviéramos esta lógica, entonces tampoco Kira Yoshikage es Kira Yoshikage, porque el Kira del universo de JoJolion es hijo de Holly Joestar, lo cual no pasa pues en el universo original.
La teoría sencillamente es imposible de que sea realidad. Las contrapartes no se conectan de ninguna manera con las versiones originales con las versiones con el mismo nombre que se vio en el universo de Stone Ocean. Pero bueno, sin importar cómo sea, la anterior teoría pone las bases perfectas para explicar la siguiente, la cual consiste en ¿qué stand tendría Jonathan? ¿Sería Tusk? Todos sabemos que Jonathan no tuvo acceso a un stand, por lo que nunca se supo cuál sería. Por lo visto con las versiones alternas de Diego y Kira, pensé que lo más probable es que los stands son los mismos entre las distintas versiones de la persona. Antes de que me saquen que el stand de Jonathan es de Passion, les recuerdo que estoy hablando del canon del anime / manga, el cual se podría considerar como el canon definitivo, pues es el escrito por el creador original, o sea, Araki. Aclarado esto, sigamos desarrollando la teoría. Si consideramos que Kira y Dio obtuvieron los mismos stands, nada nos hace pensar que Jonathan no tenga Tusk como Johnny. Recordemos que ambos tenían una personalidad un poco similar. Tenían un lado amable y honrado y un lado predominado por esa determinación de hacer lo que sea necesario. Lamentablemente el fandom flanderizó demasiado a Jonathan y le dan la imagen de alguien sin ninguna clase de odio o rencor, lo cual es lo contrario a lo que se vio, pues este quería pelear con Dio cuando golpeó a Dani, mostrando un claro enojo. También quería pelear cuando molestó a Erina, se enojó mucho con Dio cuando descubrió que estaba envenenando a su padre, también acabó con Tarkus y Bruford y dijo que mataría a Dio. Y de hecho los dos yoyos tienen una escena muy similar, donde ambos creen en la palabra de otra persona que solo está intentando salvarse, en el caso de Johnny, Valentine, y en el caso de Jonathan, Dio. Y también ambos buscaban la manera de enorgullecer a su padre, la diferencia es que Jonathan lo logró y Johnny pues apenas hasta el final. Realmente son muy similares ambas versiones, aunque el fandom lo niegue, y al ser contrapartes se me hace lógico que tenga Tusk, solo que en vez de desarrollarse con la rotación, se desarrollaría con el Hammond. Oye, ¿y qué pasa con el Hermit Purple que usaba Dio? Pues realmente no sé qué pasa ahí. Pues realmente los stands son representaciones del alma del usuario, por lo que se supone que Dio no debería de poder usar el stand de un difunto. Y además recordemos que Hermit Purple también era el stand de Joseph. Y si los stands son la representación del alma de alguien, no se deberían de poder repetir, pues serían la misma persona o algo así. Si quieren mi opinión, yo creo que es un Araki Forgot, pues recordemos que en Stardust Crusaders apenas si se estaba metiendo todo el tema de los stands, así que no se me hace muy improbable que hayan algunos aspectos que hayan cambiado con el tiempo. A lo mejor al inicio Araki tenía una idea de cómo funcionaban los stands y luego cambió a otra. Además, dudo que en esa época ya estuviera pensando en Steel Ball Run y en el stand que tendría la contraparte de Jonathan. Por lo que, si piden mi opinión, el Hermit Purple que usó Dio es solamente un fallo o hueco de guión. Y en la trama es solo un sinsentido. Y el stand de Jonathan sería un Tusk versión Hammond o algo así. Ahora sí, en el momento de desmentir esta teoría, empezamos con que, lo que ya dije muchas veces, no hay conexión entre Steel Ball Run y el universo original. Por lo tanto, realmente el stand de Jonathan podría ser cualquiera. Aunque eso sí, me voy a dar un punto bueno, y es que aquí recalqué que de Passion, el stand que tanto le han atribuido a Jonathan no es canon, porque si no me equivoco salió en la novela de George Joestar, corríjame si me equivoco. Y pues bueno, las novelas no son canónicas, por lo tanto, tampoco es ese. Y sobre el Hermit Purple de Dio, según tengo entendido, nunca se han hecho declaraciones oficiales de que fuera el stand de Jonathan. Así que, según tengo entendido, todo de que es un stand de los usuarios Hammond o algo así es meramente una teoría del fandom y no es oficial, según tengo entendido. Alejándonos del tema de contrapartes alternas, vayamos a por la última teoría. ¿Por qué Kyoin no ascendió al cielo? Creo que no fui el único que, cuando vio que los Crusaders ascendían al cielo con las nubecitas doradas y toda la mamada, se preguntó ¿por qué Kyoin, tras volverse la dona más representativa del anime, no ascendió?
Para entender el por qué, tenemos que recordar los otros personajes que ascendieron. Los primeros que se me vienen a la mente son Abdol e Iggy. Ambos se sacrificaron para salvar a Polnareff. No obstante, no se fueron hasta asegurarse que a quien intentaron salvar logró vencer a Vanilla Ice. Joseph, cuando lo mató temporalmente Dio, se fue en forma de nube al momento. Pero hasta ese punto del combate, logramos notar la gran superioridad de Yotaro contra Dio. Bucciarati se fue tras evitar que Diavolo obtuviese la flecha y en cambio el poder del Requiem se quedase en manos de Giorno. Y Jairo ascendió tras que Johnny estuviera a un disparo de matar a Valentine. Con estos ejemplos creo que ustedes pueden ir deduciendo por dónde va este asunto. Kakyoin no ascendió en el momento de su muerte, ni en un tiempo después, porque no fue hasta que Yotaro y Joseph eliminaran por completo el cuerpo de Dio que él pudo descansar en paz. Recordemos que Kakyoin lo que más quería era salvar a sus amigos. Fue por ello que, aún estando al borde de la muerte, dio un último esfuerzo para mandarle una señal a Joseph, y de esa manera evitar que Dio mate a los pocos amigos que le quedaban. Abdol, Iggy, Joseph, Bucciarati y Jairo ascendieron a los cielos hasta que se dieron cuenta que, a quienes intentaron salvar, estarían bien sin ellos. Prácticamente fue hasta no tener asuntos en este mundo que lograron descansar en paz y ascender. Kakyoin deseaba salvar a sus amigos y por ende no podía ascender hasta que logró su objetivo. Y se preguntarán, ¿por qué no ascendió inmediatamente después de que acabaron con Dio? La respuesta podrían ser dos. Primero, al pensar que murió Joseph, no descansaría en paz, pues se arrepentiría de no haber logrado su objetivo. Y el segundo, porque no estaría seguro que Dio dejó de ser una amenaza hasta que su cuerpo sea incinerado por completo por el sol. ¿Cuál creo que es la respuesta? Ambas. Pues al preocuparse por ambas, daría sentido al cierre de Stardust Crusaders, mostrando cómo, tras acabar con el cuerpo de Dio y que se vea que Joseph y Yotaro están bien, Kakyoin pudo descansar en paz y reunirse con sus amigos en el cielo. Kakyoin sí ascendió, solo que no lo hizo hasta darse cuenta que su muerte no fue en vano, hasta no tener arrepentimientos. Una banda de ladrones estaban celebrando por haber conseguido un cuantioso botín. Eso hasta que llega una niña pirómana que, como considera incorrecto el hurto, decide papear a todos con su magia. Ella es Rina Inverse y esto es The Slayers, la saga de Rezo. ¡No haga nueva música! ¡Atendiendo a los pendientes ya! Posterior al épico, al brutal papeo, Rina decide llevarse de recuerdito partes del botín de los ladrones, lo cual provoca que los sobrevivientes de su enfrentamiento decidan perseguirla para recuperar lo perdido. Ella podría humillarlos fácilmente, otra vez, pero ni siquiera le hace falta, porque de la nada aparece un espadachín misterioso llamado Gaudi a defenderla. Este joven prospecto de Chat se entristece porque pensaba que rescataría acá una muchachona, ¿no? Y solo se encontró con una niña. Bien hecho, Gaudi. No sexualizar, como diría el gran Espartaco Spartan, a la menor te hace diferente al resto de enfermitos de los anime / manga. Denle un punto a este güerito, por favor. Rina se enoja porque la llamaron niña, aunque técnicamente sí lo es, pero aún así acepta el ofrecimiento de Gaudi de acompañarla hasta la ciudad de Atlas, pues no va a dejar que una niña ande sola. Hay muchos innombrables sueltos y él podría cuidarla. En el camino van a un pueblo para poder comer algo. En este se encuentran a un vejestorio, quien reconoce a la hechicera y le pide que elimine a la banda de ladrones que saquea el pueblo. Ella dice que ya lo hizo el día anterior. El anciano, sorprendido, sale diciendo que Rina ya se había encargado del dragón. Los ladrones tenían por
alguna razón, un maldito dragón, el cual se escapó de donde lo tenían resguardado por los fuertes ataques de Rina, y justamente en ese mismo momento ataca al pueblo entero devastándolo. Así que el Vejestorio tiene que negociar con Rina para que ahora sí termine con la banda, acabando con el dragón. La niña pirómana acepta y como sus primeros ataques no funcionan, decide demostrar por qué le puse ese apodo y acaba con el dragón haciéndole un ataque que termina devastando al pueblo entero. Supreme victory. Siguiendo en su camino, Rina y Gaudi intentan vender los tesoros obtenidos de los bandidos, pero el mercader se vuelve loquito al agarrar una daga que poseía una maldición. ¿Por qué me persigue la desgracia? Con la noche al caer, Rina y Gaudi deciden comer y quedarse en la posada de un pueblo que estaba en el camino. En ese momento, este hombre vendado llamado Solf, que odia a Rina al haber sido dañado gravemente por el ataque a la banda de ladrones, rodeado de mamadísimos guaruras gnomos, porque esta cosa es un gnomo, más parece un pitufo en esteroides, pero bueno, deciden tomar lo que Rina había conseguido de los ladrones. Sin importar el número de chambelanes, son papeados rápidamente debido a un hechizo que provoca que cada daño sea letal. ¡Cielos! ¡Qué macizo! Más tarde esa misma noche, Solf junto a un encapuchado llamado Selgadis irrumpen en la habitación de Rina, esta vez de manera más civilizada, y deciden comprar los objetos que ella le robó a los ladrones. Al parecer, Solf no era un bandido, sino que se estaba infiltrando y buscaba robar un objeto en especial para el encapuchado. Rina se pone en modo negociante y pide cantidades exageradas con las que incluso le alcanzaría para comprarse un castillo. El vato le pregunta si puede darle un adelanto y el resto después, pero Rina decide negarse, pues si está dispuesto a desembolsar tanto dinero es porque el objeto debe ser aún más valioso. Obviamente el chaval se enoja y jura que se vengará y les robará nomás y salgan de la posada. Al día siguiente son atacados por otros babosos que vencen sin mucho problema, y al caer la noche los vuelven a atacar en la posada. Timach, you are here. You are here, Timach. Pero esta vez quien se encarga es este hombre llamado Rezo, un monje sumamente conocido por ser absurdamente fuerte y casi ser una leyenda. Él les explica que sus enemigos están siendo liderados por Selgadis, un monstruo quimera que es golem, humano y demonio, quien busca conseguir una estatuilla que tenía los ladrones, con la que podrían revivir al señor oscuro llamado Jabra Nigudu. El monje se ofrece a llevar la estatuilla, pero Rina se niega y decide que será ella quien la cuidará. El monje tampoco insiste mucho y se va. Como Gaudi no sabe nada de la teología de su mundo, Rina le tiene que explicar que en tiempos remotos, los dioses y los demonios estaban en conflicto. Los líderes en esta contienda eran Jabran y Gudu de parte de los demonios y Selfield de parte de los dioses. Este conflicto concluyó con el primero dividido y sellado en 7 partes. Sin embargo, tiempo después, una de las partes de Jabran y Gudu fue revivida y para vencerlo se necesitó de Selfield y un dragón de agua. Tras este enfrentamiento, todos los monstruos fueron liberados en el mundo. Rina decidió quedarse con la estatuilla porque Rezo, aun siendo un hombre muy conocido, no se había sabido nada de él durante los últimos 10 años. Por lo tanto, tal vez no estaban ante el verdadero monje rojo. Selgadis vuelve para su venganza, esta vez acompañado no solo por su secuaz particular y un pelón, sino que también con su carta magna, su carta de triunfo, un furro. Este no sería un problema para Rina de manera normal, pero esta vez ella no se encontraba en óptimas condiciones, pues. Muchachos, una vez al mes, en el más hermoso y natural proceso posible, la sangre sale de la mujer y por ese proceso Rina no es capaz de usar magia.
Todo depende de Gaudi, quien al chile no puede hacer mucho, pues se llevan a Rina y todos los secuaces aplican la huida chat posterior a eso. Selgadis busca sacarle información de dónde dejó la estatuilla, pero ella se niega a responder a pesar de todo, a pesar de las múltiples torturas que incluyen a un pez con manos y piernas humanas. Que además este tipo debería de ser cancelado en Twitter. Aún así, nuestra querida protagonista, nuestra querida Rina, la niña pirómana de preferencia por este canal, no suelta prenda, no dice ni una sola palabra. Un punto para Rina y un punto menos para Johnny, porque me gusta quitarle puntos a Johnny. Selgadis sueña con Rezo, quien sin motivos lo ataca y lo convierte en la quimera que es ahora. Despertado por esa pesadilla, decide liberar a Rina y protegerla en el proceso. Mientras avanzan, se encuentran con Rezo, quien al parecer trabajaba con él, pero Selgadis se rebeló y decide hacer una distracción para escapar junto con Rina. Ya estando en un lugar seguro, Selgadis le explica a Rina que Rezo busca la estatuilla porque adentro tiene una piedra filosofal, la cual quiere para así poder curar su ceguera de nacimiento. Selgadis no le importa el plan de Rezo, pero se enfrentó a él por el resentimiento que le tiene por haberlo convertido en un monstruo. Con un nuevo aliado, Rina se dirige a la ciudad de Atlas con la esperanza de encontrarse con Gaudi. Esto mientras evaden y se enfrentan a monstruos random enviados por Rezo. Al llegar a la ciudad se encuentran únicamente con ruinas, y además de eso, sus enemigos los rodean. Rina recupera sus poderes y se reencuentra con Gaudi, quien los ayuda a vencer a estos monstruos, excepto a uno llamado Sorom, una entidad creada por Rezo para conseguir la estatuilla. El pelón y Solf aparecen en el campo de batalla, pero deciden serle fiel a su compañero, ayudándolo en el combate. Sorom se muestra en su forma final, la cual es papiada cuando Gaudi le quita el filo a su espada y muestra una nueva espada luminosa que es capaz de one-shotearlo. Creí que con un personaje roto en el equipo ya era demasiado, que ya era suficiente, pero aquí ya tenemos 3. Este Dream Team se reúne en una taberna para analizar sus siguientes movimientos para enfrentar y vencer a Rezo. Sin embargo, no pueden hacer mucho, pues es el mismo Rezo quien les manda un mensaje con un ojo de metal mágico en el que explica que si no van a la torre en la que se encuentra y lo enfrentan en ese preciso momento, entonces convertiría a todo el pueblo en piedra. Al llegar a la torre, el monje los recibe revelándoles que usará la piedra filosofal para revivir una parte del demonio que estaba sellado en esa torre. Pues de esa manera él curará su ceguera y como no se la entregarán por las buenas, con magia hace que Selgadis se la dé. ¡Qué difícil me la pusiste! En el momento que la obtiene, la parte del demonio que en verdad estaba sellado en los ojos de Rezo, revive y convierte al monje en un monstruo sumamente fuerte, por lo que nuestros protas huyen, aplican la huida chat, la técnica milenaria Joestar, la aplican para escapar de la torre y como unos cobardes para decidir mejor cómo van a hacer las cosas. El demonio esparciría su poder a pueblos cercanos, generando constantes ataques de monstruos a humanos, ataques que Rina y compañía lograrían ganar. Ahora sí, tienen que prepararse, este anime va demasiado rápido y al chile no están en forma para enfrentarse a... Bueno, pues no hay tiempo. Nadie puede vencer al demonio al ser tan fuerte. Ni el sable luminoso, ni los hechizos potentes, ni la pelona del Temach es capaz de vencerlo. Sin embargo, Rina se dio cuenta de algo. Esa parte del demonio había sido sellado en los ojos de varias personas quienes nunca habían logrado ver hasta que llegó Rezo.
Por lo tanto, se da cuenta que su punto débil deben de ser los ojos. Así que, usando la espada luminosa de Gaudi para canalizar un super hechizo, lanza a máxima potencia su ataque directo a los ojos de la parte del demonio Jabran Igudu. Tan potente fue el estallido que Rina se quedó albina. Aunque dice que pronto volverá a su color normal, así que no hay problema. Como Selgadis ya consiguió su anhelada venganza, decide separarse del grupo y, aunque ya llegaron a su destino, Rina y Gaudi deciden mantenerse juntos para vivir desopilantes aventuras. Así que, habiendo desmantelado una banda de ladrones, acabado con un dragón y matado a un dios demonio, nuestra pelirroja, ahora albina, favorita, se da cuenta que siempre fue y siempre será la Slayers Saga 1, Saga de Rezo. Y bueno, gente, estos han sido un resumen de los primeros 10 capítulos de la serie de The Slayers, que se encuentra en latino completa en YouTube. Les dejaré los links en la descripción porque están las 3 temporadas, que son The Slayers, The Slayers Next y The Slayers Try. La neta, lo hice de una sola saga, primero que todo por el tiempo. Actualmente estoy continuando con la serie, voy como por el capítulo 14. Y pues obviamente no me da tiempo para verme toda la serie, estar en la escuela, estar trabajando y encima de esto grabar, editar y subir este video. Por lo tanto, pues decidí nada más hacer una sola saga. Y también, aparte del tiempo, también sería porque la neta creo que si les termino resumiendo toda la parte, sería spoilear todo, o toda la temporada, les spoileo todo. Y al final, no sé qué chiste tendría recomendar un anime si ya sabes cómo empieza y cómo termina. La verdad es que este anime es bastante poco conocido, vamos, creo que nadie va a encontrar este video por buscar The Slayers. Más bien va a haber gente que busque Slayers por Dio, solo Dio incluso. Bueno, al menos de este lado del charco sí es muy poco conocido. Hay muy poca fanbase. Así que pues una de las intenciones de este video y de esta nueva sección que va a ser recomendaciones de anime, así es como la voy a titular. Por favor, si tienen un mejor nombre, déjenmelo en los comentarios. Pues decidí que esta nueva sección de recomendando animes sea más o menos resumiendo una parte, una saga nada más, y luego de eso dejándole la información de cómo seguir viendo la serie. Más o menos decirles en qué capítulo me quedé para que puedan continuar desde ahí y en qué plataforma se puede encontrar. En este caso en YouTube completamente gratuito y en audio latino. Como es una serie muy poco conocida, yo espero, deseo poder tener ese poder de influencia para al menos hacer un poquito más grande la fanbase. Yo creo que personalmente a mí me gustó mucho. La verdad es una serie bastante disfrutable, un humor bastante de buen gusto a mi parecer. No es como esos animes que, bueno, tienen momentos, ¿no? Pero no es como esos animes de los 90s que realmente no... Me disgustan un poco porque su humor es súper... A mí se me hace de muy mal gusto. En este caso creo que es un humor bastante bueno, bastante correcto desde mi punto... Bueno, desde mi parecer, desde mi punto de lo que a mí me da risa. Aparte de eso, pues también el lore, la cuestión esta de los demonios, de Jabran Igudu, de Selfield, pues me parece interesante y creo que esto de tener 7 partes, las cuales, supongo que va a ser así en todas las sagas, ¿no? Que renace una nueva parte de Jabran Igudu, tienen que enfrentarla y a lo mejor al final, esto ya es como mi idea de cómo va a terminar la serie, ¿no? Un enfrentamiento con ya todas las partes revividas y ya con el dios demonio todopoderoso. Sé que no es la premisa más más original del universo. Sin embargo, es una buena serie, es divertida y realmente creo que vale la pena verla. En verdad les recomiendo, les pido desde el fondo de mi corazón de que le den una oportunidad a esta serie. Es bastante interesante, es bastante divertida y considero que se la merece. Su audio latino es bastante bueno, para mí es un doblaje bastante bien hecho. Y pues
no sé, sencillamente ahí lo tienen, YouTube no les cuesta absolutamente nada. Y así fuera que, no sé, tienes que pagar Crunchyroll o Netflix, lo que sea, pues a lo mejor ahí sí, pero lo tienes ahí gratuito, en español latino, completo. Y además, bueno, yo tengo YouTube Premium, así que no sé si tiene anuncios, pero a lo mejor ni tiene anuncios. Así que, hermanos, por favor, denle una oportunidad y ya posteriormente yo, Dios lo digo, le sacaré más videos.